El libro de Miguel Gómez Barrantes nos va a servir de base para poder explicar algunas tablas, gráficos que hemos tomado de acá para explicar lo que son los análisis descriptivos de una tabla de distribución de frecuencias, el histograma y el polígono de frecuencias que ya hemos trabajado anteriormente y pues también realizar lo que son otras gráficas que es posible para el tipo de variable que estemos estudiando. El primer caso es observar esta tabla que en primer lugar me gustaría mencionar que los datos estadísticos pues por lo general provienen de operaciones de contar o de medir cuando son de variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. Entonces, es de lo que hemos hablado anteriormente de cómo se clasifica una variable. Pero en el caso que tengamos una variable cuantitativa continua, discreta o discreta, podemos hacer una tabla de distribución de frecuencia como la que tenemos en pantalla. Y es importante que sepamos que eso da origen, como ya se expuso en el capítulo, o más bien en la primera unidad, que es al principio de la primera unidad, eh, que estas variables pueden ser también variables cualitativas, aunque las variables cualitativas no se le completa todos los elementos de la tabla de distribución de frecuencia. Por ejemplo, las acumuladas no se le realizan, como ya mencioné en la clase anterior. Entonces, el interés de nosotros es obtener una tabla de distribución de frecuencia para poder describir de manera eh, apropiada el conjunto de datos que hemos recolectado. En el análisis e interpretación de los datos estadísticos correspondientes a variables continuas y discretas, por lo general va a ser muy valioso disponer de elementos descriptivos que nos den información acerca de tres aspectos que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, la forma o patrón que tiene la distribución de los datos. En segundo lugar, sería la posición de la distribución, o sea, alrededor de qué valor se encuentra o se concentra la serie de datos. Eso es cuando calculamos medidas de tendencia central, o también el tercer caso es buscar u observar la dispersión de los datos alrededor de los valores centrales, como la media, la moda, entre otros. Eh, la información puede lograrse fácilmente cuando el conjunto de interés contiene, eh, digamos, pocos datos, porque ya sabemos, lo podemos organizar. Solo basta ordenarlos de acuerdo a su magnitud y pues con un simple examen visual o análisis podríamos conocer cuál es la forma que tiene esta distribución. El valor mayor y menor nos pueden servir de referencia para encontrar la dispersión o, digamos, la amplitud de los datos cuando calculamos el rango, que utilizamos pues precisamente el valor máximo y el mínimo. Estos valores de máximo y mínimo nos permiten entonces conocer o tener un primer indicio de lo que o de la variabilidad del conjunto de datos. Además, también es importante observar la existencia de concentraciones alrededor de algunos valores. Por ejemplo, cuando tenemos un valor promedio, el valor promedio nos indica que el conjunto está centrado en ese valor promedio o la media que hemos calculado. Por ejemplo, cuando calculamos el salario promedio de unos empleados de alguna empresa o qué sé yo, o de alguna comunidad, eh, los valores por lo general tienden al valor central, que podría ser la media, la moda, la mediana, que eso lo vamos a estudiar
más adelante en las próximas clases. Entonces, todos esos elementos de ver patrones como la concentración de valores en un valor específico o en una medida específica, la dispersión del conjunto de datos, todos esos elementos nos permiten hacer análisis descriptivos. Entonces, ese tipo de tablas de distribución de frecuencia nos van a permitir lograr el objetivo que es eso, describir un conjunto o una serie de datos. En un ejemplo hipotético, bueno, no es un ejemplo hipotético, sino es un caso que tenemos de sueldo mensual de una muestra de 1.200 trabajadores portuarios de un grupo seleccionado de puertos del Golfo de México en dólares, nos va a permitir hacer una serie de estos análisis, ya tomando de base estos datos que aquí ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias elaborada. No cuento con los datos puros o los datos brutos, sino que ya están resumidos en una tabla, porque el objetivo es explicar la tabla de distribución de frecuencias, cómo la vamos a interpretar. Entonces, en primer lugar, vamos a observar que en este caso el libro lo va rotulando con un índice o con una forma de identificar la tabla que está presentando, y en este caso le pone cuadro 7.1. Es importante que cuando nosotros hacemos o elaboramos un documento, como la investigación que ustedes van a realizar, pues también identifiquen las tablas y los gráficos con ese orden, ya sea cuadro o tabla 1.1, 1.2, dependiendo de cómo se organice. En los gráficos también es importante que le pongamos gráfico 1.1, 1.2 o 2.1, etcétera. Y pues lo mismo con las imágenes, para que nosotros podamos hacer referencia a esas tablas, gráficos e imágenes al momento de estar describiéndolas. Bien, eso es un comentario. El otro comentario es que deben de observar que la tabla tiene un título, y es el que mencioné al principio, que es sueldo mensual de una muestra de 1.200 trabajadores portuarios de un grupo seleccionado de puertos del Golfo de México. Y está en dólares. Dólares es las unidades con las que se ha medido. Luego tenemos la primera columna que dice salario en dólares. Esa es la variable específica de la información que hemos recolectado. En este caso, tenemos que es una variable que está agrupada en clases. Las clases van de menos de 500, de 500 a 999, de 1000 a 1499, y así hasta llegar al último intervalo, que es de 4500 o más. Es importante que veamos que aquí se han agrupado, los intervalos más bien se han realizado de manera diferente a como lo hemos trabajado en la clase anterior, en la que hemos utilizado un, un intervalo cerrado. Eh, bueno, aquí se tiene como, digamos, ese, ese patrón de menos de 500. Alguien podría decir de 0 a 500, pero lo más correcto es decir que gane menos de 500 y más de 4.500. Digamos que esos serían como los extremos de las clases. Pues bien, una vez que han elaborado las clases, eso ya, cómo se va a formar eso, pues ya también depende del ingenio de cómo o de la conveniencia que se quiera para poderlo trabajar de esa manera. En este caso, pues tenemos estas clases, no nos muestran el procedimiento de cómo se elaboró, pero es una variante de cómo se presentan a comparación de cómo lo hemos realizado nosotros
en el que hemos puesto intervalos, que también es similar, lo mismo, solo que aquí no le ponen intervalos o corchetes, perdón, sino solo los datos de 500 a 999, de 1000 a 1499. Y no es que, otra variante es que aquí no toman el extremo para ponerlo en el siguiente. Aquí toman de 1000 a 1000, por ejemplo, de 1000 a 1499. El 1499 ya no se pone como límite inferior en la siguiente fila, sino, o en el siguiente intervalo, sino un número después, que es 1500. Y así va. Eso también es otra forma y también tiene que ver con la parte de los límites reales y los límites eh, que son convenientes para poder poner en una tabla de distribución de frecuencia. Ya en un momento voy a hablar un poco sobre eso, aunque ya más o menos hemos mencionado. Es importante también que eh, se considere. Ok, entonces, en este caso, estamos hablando de esta variable que es salarios en dólares. Vamos a hablar un poco de cómo se va a describir esta tabla, así como ya lo hemos hecho anteriormente, solo que con un caso diferente. Otra cosa antes de mencionar eso es que tenemos en la tabla tres columnas. La primera es, como ya lo habíamos dicho, los intervalos de clase de la variable salario en dólares. Dólares serían las unidades de medida, repito. Luego tenemos la columna número de entrevistados, que serían las frecuencias absolutas de cuántas personas se les preguntó su salario y respondieron que ganaban tanto, y eso se clasificó en uno de los intervalos que tenemos ahí. Esas son las frecuencias absolutas simples. Y tenemos las frecuencias relativas simples. Solo esas dos columnas extras se han agregado de información. Entonces, en esta tabla lo que hace falta con respecto a lo que hemos elaborado nosotros son las acumuladas absolutas y las acumuladas relativas. Pues bien, pero eso fácilmente ustedes también lo podrían completar. Aquí el objetivo es hablar con los datos absolutos y relativos de las frecuencias simples. Antes de explicar o de describir la tabla, pues es importante también otro detalle del gráfico, perdón, de la tabla, es la fuente de dónde se ha obtenido esta información. La fuente es bien importante porque así nosotros podemos contrastar de dónde se obtuvieron los datos que no han sido inventados, y se puede ir a corroborar esa información. No es algo que esté sin validación, sino que ya hay un estudio, hay análisis, hay personas que han trabajado tras de esto. Entonces, es por eso que la fuente es importante, además de poder corroborar, evitar también el plagio y todo eso, de verdad. Entonces, porque yo no puedo presentar esa tabla sin decir la fuente, porque estaría poniéndola como mía, y de hecho es información que le pertenece a quien hizo ese estudio. Muy bien, entonces de esta tabla lo que podemos decir es que, por ejemplo, que eh, los datos agrupados en esta tabla revelan, por ejemplo, que, bueno, entre muchas cosas que podemos observar, una de ellas es que la mayor frecuencia absoluta simple corresponde a la categoría de la clase que va de 500 a 999. En esa, en esa que se está marcando ahí, podemos ver que hay 366 entrevistados. Esos 366 corresponde a la frecuencia absoluta simple, es decir, son las personas entrevistadas que ganan entre 500 y 999 dólares. Y esto nos está diciendo que ese es el mayor número de personas
anda por ese salario. Pero el número en absoluto a veces no nos revela exactamente o no nos da una idea más clara. Entonces, por eso requerimos de la frecuencia relativa, que nos da el porcentaje si multiplicamos por 100, es decir, este 30.5 está en porcentaje. ¿Y de dónde sale? Sale de dividir 366 entre 1200 y luego multiplicándolo por 100. Entonces, ese 30.5% ya me da una idea de la proporción de personas que ganan entre 500 y 999. Eso es, digamos, como uno de los puntos a rescatar o a describir a partir de los datos de la tabla. Luego tenemos lo que son las últimas dos clases. Al tomar las últimas dos clases, las podemos tomar de referencia para decir que 13 personas, fíjense bien, al sumar 6 y 7, tendríamos que 13 personas, porque la suma es 13, 13 personas ganan más de $4,000. Para decir eso, pues tomo el límite inferior del primer intervalo de la clase, de la fila de la clase que está en donde está el 6 en esa fila, el 4,000 que está allí, ese se toma que es el límite inferior y a partir de ahí se habla hacia arriba para hablar en ese sentido, es decir, que hay 13 personas que ganan más de, al decir más de, entonces estoy hablando hacia arriba. Hay 13 personas que ganan más de $4,000. Y en porcentajes, ¿cómo tendría que hacer? Tendría que sumar los decimales que están al final. Si se fijan, hay punto 5 y punto 6. Ese punto 5 y punto 6, al sumarlos daría 1.1. 1.1% de los entrevistados, de los 1,200 entrevistados, el 1.1% gana más de $4,000. Eso también tiene que ver con lo que es la forma de la distribución. En los extremos siempre van a estar, en las colas van a haber menos personas y al centro de la distribución se va a concentrar la mayor parte de los datos. Es como ver también la otra parte, que sería decir menos de 500. En ese intervalo están 104 personas que ganan menos de $500. En porcentaje sería el 8.7% del total de entrevistados, que en este caso son 1,200, los que ganan menos de $500. ¿Cómo se saca el 8.7? Pues ya lo hemos venido diciendo reiteradamente, que sería 104 dividido entre 1,200, que es la suma de todas las frecuencias absolutas simples. Entonces, ya con eso tenemos una idea clara cómo podemos comprender una tabla, cómo describirla. Una vez hecho la tabla, corresponde interpretarla y para interpretarla, pues estos elementos que he dicho aquí sirven de base para poder hacer cualquier análisis, ya sea tomando un dato puntual, una clase puntual, un acumulado, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Porque si yo tomo también, por ejemplo, de la clase de 500 a 999, que es la segunda fila, hacia abajo, yo estaría sumando los primeros dos intervalos. En los dos primeros intervalos debo de sumar el 104 más el 366. Entonces, eso nos daría 470 personas que ganan menos de $1,000. Entonces, eso sería aproximadamente el 39.2% que estarían ganando menos de 999 o, o mejor dicho, menos de $1,000. Como digo menos de $1,000, no incluyo al 1,000, solo digo menos de $1,000 y estoy diciendo que hay
470 personas o el 39.2% de los encuestados que ganan menos de $1,000. Eso hablando hacia abajo. Hablando hacia arriba estarían los 13 que ya habíamos dicho que ganan más de 4,000, que es el 1.1%. Al sumar la columna de los números de entrevistados en frecuencia absoluta debe dar el total de la muestra, que es 1,200. Y al sumar el porcentaje, que es la frecuencia relativa simple, debe de dar 100, porque estamos diciendo que ya están en porcentaje, porque ahí en la columna se titula así, porcentaje del total. Entonces, ya está en porcentaje aunque no tenga el símbolo. Y por tanto, debemos de sumar y debe de dar 100. Eso es lo que tenemos que observar. Entonces, para ilustrar la construcción de distribuciones de frecuencias para variables discretas, debe considerar la información por ejemplo, de esta tabla. O sea, vamos a ver este otro ejemplo. Esto corresponde, como vemos ahí, a los números de hermanos de los 32 alumnos de un colegio rural. En este caso, son 6 columnas, pero que cada 2 aquí se repiten. Por ejemplo, las primeras 2 columnas, estudiantes, esas siglas representan las siglas ya sea de los nombres o del apellido, o de un nombre y un apellido. Eso ya es cuestión conveniencia de la persona que quiera, cómo lo quiera presentar. Solo es un identificativo de qué estudiante es. Y a ese estudiante se le pregunta cuántos hermanos tiene. Aquí me está diciendo que el estudiante AA tiene 3 hermanos. El estudiante RA tiene 2 hermanos. Entonces, a cada uno de los estudiantes se le pregunta cuántos hermanos tiene. Y así, de esa manera, al tener los 32 alumnos de este colegio, se les ha preguntado esa información y cada columna, aunque aquí se ha puesto de manera horizontal, pueden ir en una sola hacia abajo las 2 columnas, estudiante y el número de hermanos. El estudiante solo es el registro, el número de hermanos es la variable que estamos observando. Son 3 partes que van hacia abajo todas, pero para ahorrar espacio también se puede poner así. Luego tenemos, a partir de esa información, al hacer el recuento, nos queda esta tabla a la que se ha titulado Respuestas agrupadas del número de hermanos de los 32 alumnos de un colegio rural. En el primer caso, la primera columna nos da el número de hermanos, que es la variable que nos interesa. Ese 1 que está en paréntesis solo nos indica que es la primera columna. Y luego el 0 nos está indicando cuántos estudiantes tienen 0 hermanos. Cuando ya hemos colocado todos los números de hermanos que aparecen en la tabla anterior, de 0 a 6, empezamos a hacer el recuento. En el recuento vamos a ir haciendo rayitas cuando aparezcan el número de veces que aparece cada dato. En el primer caso, 0 representa que hay solo un estudiante que no tiene ningún hermano, que es hijo único. Luego, en las otras rayitas que aparecen ahí, hay 6 personas o 6 estudiantes que dijeron que tenían un hermano. Y así nos vamos al 2, que hay 15. De esa manera vamos a poder nosotros contar cuántas personas tienen 2 hermanos. Aquí tenemos 15 estudiantes, bueno, sí, personas, pero en este caso estudiantes para ser más exactos, que tienen 2 hermanos. Y así sucesivamente para cada uno de los casos que nos aparecen ahí. La siguiente columna nos da las frecuencias absolutas, ya no rayitas, sino que si esto lo hacemos manual es de lo que estamos hablando en el recuento. Se tiene que ir contabilizando de esa manera. Pero si se hace pues con un archivo de Excel o en un software, pues no es necesario, pues ya el programa se encarga de hacer esos conteos. La frecuencia absoluta nos está indicando
o sea, es contar cuántas rayitas hay ahí. Y en este caso, ya del tener los números del conteo, sumamos y nos da el 32, que es ya tener completa la columna de frecuencia absoluta simple. En este caso, este autor le pone F sub i de frecuencia absoluta simple. Nosotros le hemos puesto también F sub i, F minúscula sub i. No, perdón, nosotros le hemos puesto N mayúscula sub i. Ahí es, pues, esa simbología es cuestión de conveniencia o de convención nada más. No es riguroso que sea así. Simplemente es para tener claro. En cambio aquí la frecuencia relativa se le ha puesto FR. Nosotros sí le hemos puesto F minúscula sub I, como lo hemos dicho en las primeras clases. Entonces eso es irrelevante, solo es que tengamos claro quién es cada cosa y cómo se obtiene. Aquí solo está la división de, por ejemplo, 0.03, aunque en el libro dice coma, nosotros lo manejamos como punto. 0.03, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de dividir 1 entre 32. Ahí seguramente si no da .03 exacto es porque se ha aproximado o redondeado según lo que nos haya resultado de la división. Hay calculadoras que, dependiendo de cómo esté configurada, puede estar ya a 2 decimales o que nos den muchos dígitos y nosotros tengamos que redondearlo dependiendo de cómo estén los números. El punto 19 sale, ahí dice 0,19, pero yo voy a decir punto porque eso es lo que utilizamos. 0.19 sale de dividir 6 entre 32. Y de esa manera vamos a completar la columna de frecuencia relativa simple, dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre 32. Al sumar todo eso nos va a dar 1. Siempre debe de dar un exacto, pero, o sea, los cálculos, si nos varía, no nos da exactamente 1, es por los cálculos o por las aproximaciones que hemos hecho, pero debe de estar muy cerca. Entonces, si está muy cerca, no es necesario que se ponga el 1.01, por ejemplo, o 0.99, sino se pone 1. Ya se asume que los decimales o las centésimas que se pasen o le falten, va a ser por los errores de aproximación o redondeo. Entonces ahí podemos dejarlo de esa manera o también lo podemos multiplicar por 100 para que nos quede en porcentaje, que es como les comentaba que es para poder describir una tabla, pues sale mejor en porcentaje y no en decimales, porque en decimales solo nos está hablando de una proporción, pero es un poco más comprensible cuando se habla de porcentaje. Luego que tenemos ya completas las tablas de frecuencias, estas también son tablas de distribución de frecuencias, solo que no le hemos hecho todas las columnas que hemos acostumbrado hemos venido haciendo, sino que solamente nos hemos limitado a la frecuencia absoluta simple y a la frecuencia relativa simple. Pero independientemente de eso, lo que hay que ver que después de la tabla lo que debemos de hacer es un gráfico. ¿Qué gráfico corresponde a la variable que estamos midiendo en esta tabla anterior? Pues la tabla anterior es número de hermanos. ¿Qué tipo de variable es esa? Ya hemos hablado de esa variable al inicio, número de hermanos, y hemos dicho que es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque es el resultado de contar cuántos hermanos tengo. Para saber, tengo que contarlos. Entonces, es el resultado de contar. Si tuviera otra variable como la estatura, pues, para poder obtener el resultado, yo tengo que medir a la persona.
En este caso, cuando el resultado es de una medición, decimos que es una variable cuantitativa continua. Entonces, como la que tenemos actualmente es resultado de contar, entonces es una variable cuantitativa discreta. Y a una variable cuantitativa discreta le podemos hacer un gráfico de barras, como el que tenemos a la derecha. Pero también hay otro gráfico que parece al de barras, que en este caso es este de bastones, que se llama de bastones porque solo está la línea que indica la altura, porque de hecho el gráfico de barras, como les comenté en una ocasión, el ancho de la barra no tiene nada que ver con la variable, solamente es por hacer una barrita. Lo que sí importa es la altura. Entonces en el gráfico de bastones nos está dando exactamente la misma información con una línea. Y entonces al comparar ese gráfico con este otro, podemos observar que son básicamente igual. La información no deja de ser la misma visualmente. Igual también en la tabla está representándose lo que ya calculamos. Entonces eso es lo que tenemos que ver cuando nosotros estamos calculando este tipo de gráficos o para este tipo de variables qué gráfico le vamos a realizar. Vamos a hacer un gráfico de eh, barras, el más conocido, porque es el que más hemos acostumbrado a ver, ya sea en revistas, en los periódicos, en las noticias, qué sé yo. Entonces, ahí es opcional. El otro gráfico que pueden hacer, como ya lo hemos dicho, es el gráfico de pastel para este tipo de variable. Aunque eh, muchas veces, podemos pensar que es más conveniente el de barras. Entonces, como les decía, antes teníamos solo la frecuencia absoluta y relativa, es lo que hemos calculado, pero ya en esta tabla nos está dando lo que es la tabla completa y hasta un poco más. Aquí nos está dando la frecuencia acumulada eh, con un pequeño, digamos, agregado que es la que se le llama acumulada más D y la acumulada, la acumulada menos D y la acumulada más D, que son las que se han agregado. En esta se le agrega incluso una columna más a cada una de las que nosotros ya previamente hemos calculado. Por ejemplo, nosotros tendríamos, lo que hemos hecho es la frecuencia acumulada absoluta, que son el 1, el 7, el 29, el 30, 31 y el 32, que es la suma de 1. El 1 se pone igual, el 7 sale de 6 más 1, el 22 sale del 15 más 6 más 1, y así sucesivamente. Son las absolutas que hemos venido haciendo. Pero cuando tenemos la que dice más D, la columna que dice acumulada más D, bueno, ya voy a llegar ahí. Ahorita tengo esto marcado acá. En la interpretación de esta parte, donde dice acumulada menos D para la absoluta, que son 22, lo que me está indicando que son 22 estudiantes que tienen dos hermanos. Perdón, no son 22 estudiantes que tienen 22 hermanos, sino son 22 estudiantes que tienen dos hermanos o menos, porque ahí, como son la acumulada, tenemos que sumar el 15 más el 6 más el 1, que es, eh, ya ahorita lo vemos. El 22 representa el 0.69%, o sea, perdón, 0.69, que es el 69%. El 69% de los estudiantes tiene dos hermanos o menos. Así se va a interpretar o leer esta información. ¿Y cómo sale? Pues sale de eh, esta parte de acá que está en rojo, que es sumar 0.47 más 0.19 más 0.03
y nos da 69%. No está multiplicado en la tabla por 100, pero ya lo estoy diciendo en porcentaje. En la otra columna, que es acumulada más D, en la absoluta hay 25 en la misma fila. Y eso representa, esa fila representa el 70.78. ¿Pero qué significa? Ese punto 78, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a partir de la suma hacia arriba. Es lo contrario del anterior. En este caso se parte de punto 47 sumando hacia arriba. Cuando digo hacia arriba es avanzando hacia abajo en la tabla, como estoy viendo, pero se dice hacia arriba, porque son los valores que están arriba del 2. 2, después sigue el 3, después sigue el 4, después del 5 y después del 6. Son los que están arriba de 2. Es lo que me refiero, aunque visualmente nosotros se ve hacia abajo, pero es hacia arriba en este caso. Entonces, sumando punto 47 más punto 22 más punto 03 más punto 03 más punto 03, nos dan el 78%. Entonces, ahí vamos a decir, ¿cómo lo vamos a leer? Que hay 25 personas que tienen más de dos hermanos o más, perdón. 2 hermanos o más, vamos a decir aquí, porque si digo solo más de 2 hermanos, no estaría incluyendo al 2, y el 2 sí es parte de, entonces aquí, repito, decimos 78% de los estudiantes tienen 2 hermanos o más de, eh, podríamos decir, para decir más de, como está en el título, podemos decir más de un hermano, porque no incluiríamos el anterior y estamos sacando la misma información. Y en el otro caso, en las que están marcados con rojo, el 69% de los estudiantes tienen menos de 3 hermanos, también podríamos decir menos de. Entonces, por eso es de que en el título de las columnas dicen menos de y más de, por esa forma de describir la tabla. Si nosotros queremos hacer un gráfico para esas columnas, para esa información, nos quedarían básicamente estas. La primera es para las absolutas, y la que está con rayitas horizontales que van ascendiendo sería para la acumulada. En el primer caso, donde dice número de hermanos en el eje X y en el eje Y dice número de alumnos, significa que el número de alumnos son las personas que dijeron cuántos hermanos tenían. Y ahí el que dice 0, la rayita es un poquito pequeña, no está muy elevada, pero si vemos va de 5 en 5 en la escala. Entonces esa es 1. Voy a regresar acá y como podemos ver, el número de hermanos, la opción 0, solo hay un estudiante que respondió 0 y el otro es 6, pero como estamos hablando de que el dibujo es para las acumuladas, sería 6 más 1, entonces 7. Por tanto, la rayita que vemos acá en el número 1 sobrepasa al 5 y asumimos que ahí es aproximadamente 7 o está en 7, pues, en esa dirección. Y así vamos completando, vamos haciendo las demás líneas, los demás bastones, como vemos ahí. Esto en vez de bastones podríamos hacer también barras. Eso es opcional. Bueno, vamos a dar un paso más en cuanto a la descripción de una tabla. Y uno de los aspectos de los que hemos estado hablando al momento de elaborar las tablas, al hacer los cálculos, ya sea de los de las frecuencias relativas en las que se divide la frecuencia absoluta simple entre el total y nos da un valor decimal. Ese en ocasiones nos genera el problema del redondeo. Entonces nos vamos a tomar unos criterios para poder tener una idea de cómo vamos a redondear.
A veces decimos cuando es 5.5 se redondea al máximo, a veces cuando es mayor de 0.5, a veces cuando es menor de 0.5. Entonces, en base a esos parámetros, vamos decidiendo si redondeamos o no un número. Si tomamos en cuenta estas reglas que están acá, las podemos leer paso a paso, pero en sí lo vamos a comprender mejor con los siguientes ejemplos. Ejemplo, el número 1. Para el valor 113.549, si lo tengo en miles y lo quiero redondear a cientos, por ejemplo, vamos a fijarnos que las últimas dos cifras son 4 y 9, que es 0.49 en cientos. Y como 0.49 es menor que 0.5, entonces no redondearíamos el número anterior al siguiente, sino que quedaría 5. El 5, el 49 desaparecerían, los truncaríamos y quedaría entonces 113.500. Ese sería el redondeo. Si tenemos 48.501, entonces vamos a, digamos que si no quiero los tres decimales, sino que el entero, como el valor de los decimales, las milésimas, o sea, son más grandes que las décimas, que serían 0.501, es mayor que 0.500, entonces se aproximaría al entero siguiente, que es 49. Ahí sí aproximaríamos al siguiente. Para este ejemplo, si tenemos dos números de 3 dígitos, vamos a redondear a 2 dígitos. Entonces vamos a eliminar el último, que sería el 5. Para eso nos vamos a fijar en el número que está antes del 5, si es par o es impar. En el primer caso es impar. Entonces ese sí lo vamos a aproximar al entero siguiente, que es 48. Pero como para el segundo número, que es 485, el 8 es par, entonces a ese no lo redondeamos y quedaría 48. Por tanto, ambos números redondeados con esos criterios quedarían ambos 48 y 48. Eso está en los criterios anteriores. Bueno, este es el ejemplo 4, que estaba hablando de millones, pues hablando de millones, si solo queremos dos cifras, se queda con 20 millones tomando el mismo criterio anterior. 0 antecede a 5 y por tanto el 0 se considera par y se redondearía entonces a 20, no cambiaría, no se modificaría al siguiente, sino que quedaría igual, 20 millones. Muy bien, aquí en esta tabla nos habla de unos ejemplos, más bien nos presenta unos ejemplos de redondeo. Estos son los números a redondear y se puede ver cuál es el redondeo que frecuentemente se realiza, pero también están el redondeo hacia abajo y el redondeo hacia arriba. En el primer caso que marco ahí, el 24.892, por lo general se redondea a 25.000 porque está más cerca de ese número, así decimos. Pero si yo lo quiero redondear hacia abajo, pues sería los dígitos significativos, que en este caso sería significativos hacia abajo, que en este caso sería 24.000. Pero si lo queremos hacia arriba del número que está marcando original, pues obviamente sería el 25.000. De esa misma manera también el decimal punto 00749, si yo quiero redondearlo normalmente, lo dejaría como punto 007. Pero si lo veo como hacia abajo, pues sería coincidente con este, punto 007. Y hacia arriba sería aproximar al siguiente dígito, que sería punto 008. De esa manera se harían los redondeos
en el caso que queramos nosotros aproximar algún cálculo o algún número específico. Esto más que todo va para el momento de hacer una tabla de distribución de frecuencias. Ok, en esta tabla que también se ha tomado de este mismo libro, tenemos la variable pesos y está en las unidades kilogramos. La muestra es 60, que se ha pasado a las unidades muestrales fueron estudiantes hombres. Entonces, cada uno de esos datos son valores en bruto que han salido así de manera aleatoria cuando se recogieron. Están desordenados. Entonces, la siguiente tabla nos los presenta ya ordenados, de menor a mayor. Y vemos que el mínimo es 45 y el máximo es 48. Ahí están los 60 datos de los 60 estudiantes. O sea, es el peso en kilogramos de 60 estudiantes hombres, ordenados de menor a mayor. Bueno, una vez redondeados ya podemos distinguir el rango que es el máximo, le restamos el mínimo, que ahí están fácilmente distinguibles. Lo que queremos presentar o que estas tablas nos presentan son dos casos especiales en el que nos pueden, aunque son un poco exagerados, nos presentan qué es lo que sucede cuando abusamos del número de clases o también subestimamos el número de clases. Cuando tomamos demasiadas clases, más de las que podríamos utilizar, vamos a ver qué es lo que sucede. En la primera parte, podemos observar que la amplitud de la clase es poca, porque si nos ponemos a fijar, si nos fijamos en la clase, va de 40, en la primera del lado izquierdo, va de 45 a 46. El ancho de la clase básicamente, o la amplitud de la clase básicamente de 1. Y la frecuencia de ese intervalo es 1. Quiere decir que solo hay un estudiante que su peso en kilogramos ande entre 45 y 46 kilogramos. Luego las dos siguientes clases de 47 a 48, de 49 a 50, no tienen ninguna frecuencia. O sea que no hay estudiantes que tengan esos pesos. Luego, allí de 51 a 52 tenemos tres estudiantes con peso entre esos rangos. Y así sucesivamente vamos a completar. Ahí podemos observar que con esta amplitud nos salen 22 intervalos. Entonces, lo apropiado, como ya hemos mencionado, es que anden entre 6 y 15 intervalos. Y este se pasa por mucho, llega a 22 intervalos, con una amplitud de clase bastante poca. Cuando la amplitud es mucha, en ese caso tenemos que la primera clase va de 45 a 58 y la frecuencia resulta de 15. La siguiente de 59 a 74 y hay 34 que pesan entre ese rango. Y la última que sería en 75 a 88 con 11. Aquí es un poco, digamos que hemos saturado los intervalos, se saturan y no son representativos los valores para esos intervalos porque de 45 a 58 hay demasiada dispersión, demasiada amplitud, entonces no podríamos con certeza decir que esas 15 personas, cuál es su peso más aproximado. Entonces estos son dos casos que se pasan, uno por ser subestimado y el otro por abusar. Luego, si nosotros queremos una distribución de frecuencia bien elaborada,
Debemos de hacer el procedimiento que ya se explicó y siendo así, una tabla bien elaborada ya nos queda como la que tenemos acá, con una amplitud que oscila como entre 4 y 5. En este caso está de 45 a 49. La amplitud sería 4. Entonces, vemos que hay 9 intervalos si lo hacemos con 4, pero este 4 obviamente salió con todo el procedimiento que ya conocemos y se ve un poco más desahogada la tabla y la distribución ya es más real, ya es más representativa. Eh, como teníamos antes, de 45 a 49 solo hay una persona, de 50 a 54 hay 6. Vemos que esas 6 personas andan entre esos pesos, está más cercano de su peso real. Y así podemos seguir observando eh, los demás intervalos, cómo se han distribuido, y la tabla se distribuye mucho mejor. Completando la tabla anterior y tomando clases con intervalos reales, vamos de 44 a 44.5 a 49.5. Siguiendo el procedimiento paso a paso para la construcción de una tabla de distribución de frecuencia, pues llegaríamos a una tabla similar a esta. En este caso se ha tomado o están presentando la tabla con los límites reales de 44.5 a 49.5, de 49.5 a 54.5 y así sucesivamente. Entonces, tomando los puntos medios, ya sabemos cómo calcularlos, sería la semisuma de los extremos de cada intervalo. Luego contamos como ya hemos hecho en la tabla anterior, como se ha presentado en la tabla anterior, el 1, el 6, el 8, el 20, etc. Se suman 60, se sacan las frecuencias relativas, en este caso así lo hacen. Nosotros hacemos primero la frecuencia absoluta simple, después la frecuencia acumulada simple, después viene la relativa simple y la relativa acumulada. Entonces, la tabla que se está presentando es como una variante en la que se presentan las acumuladas menos D y la acumulada más D, que ya expliqué al principio. Entonces, así quedaría la tabla. Ustedes pueden realizarla con el formato que hemos trabajado y que se les ha compartido anteriormente. Esto es la versión del libro que estoy presentando, cómo lo presenta este autor, así como ustedes pueden indagar otros autores o otros libros y probablemente encuentren ciertas variantes, ya sea en las clases, ya sea en el formato de la tabla o en las columnas que se presentan. Entonces solamente es para que vean las posibilidades de cómo se quiera presentar. Ustedes también pueden darle algo personalizado a la forma de cómo quieran presentar su información. Si quieren, solo presentan lo más relevante, que son las frecuencias absolutas y las relativas, sin las acumuladas. O ya eso es criterio de cada uno y de las necesidades que se tengan. Entonces, aquí en esta lámina nos está diciendo cuáles son los criterios que deben de tomarse para la elaboración de las clases. Criterios que ya anteriormente también se han discutido. Y como todo en lo que hemos hablado, siempre que hacemos una tabla de distribución de frecuencia, a continuación le aplicamos un gráfico respectivo. Para este caso es histograma porque el peso, que es la variable que se está haciendo, es una variable cuantitativa continua, por tanto debe de ser un histograma. Y vemos abajo las clases de 44.5 hasta 89.5. Los anchos de los intervalos son los mismos. Aquí sí importa el ancho del intervalo del rectángulo, pero en un gráfico de barra había dicho que no, porque eso es diferente y el ancho no tiene nada que ver. En cambio, este sí importa el ancho de cada intervalo. Una vez se tenga el histograma, a partir de ahí se puede elaborar
polígono de frecuencia, tomando los puntos medios. Para poder elaborar el polígono de frecuencia se tiene que agregar una clase antes y una clase después. Una clase antes de la primera y una clase después de la última. Estas van a quedar con frecuencia cero. Solo van a servir para poder cerrar el polígono de frecuencia, como se explicó también en la grabación de Excel. Y quedaría así el polígono de frecuencia. El polígono se puede tomar como toda el área que está abajo de esa línea o solo la línea que se puede ver ahí dibujada. Si nosotros lo vemos desde este lado, el libro nos lo explica que es como al pasar la línea, la que está en negro, al unir los puntos medios de cada intervalo, arriba de cada barra, queda esa línea negra y los sobrantes que están fuera o sobre la línea del polígono, es como que se cortaran y se pasaran al interior para completar los huecos o vacíos que quedan. De esa manera, el área que está abajo sería lo que estamos indicando con el polígono de frecuencia. Por ejemplo, ese pedacito se podría cortar y se podría ubicar aquí, por decirlo de esa manera. La idea es cortar los que están fuera o sobre la línea del polígono y ubicarlos adentro, en el interior. Por último, mencionar que bueno, todo lo que se ha presentado en esta clase o en este video es más que todo para tener ideas, claridad de lo que estamos trabajando, de las variantes que pueden haber y algunos aspectos que podrían nosotros generarnos dudas, que a nosotros nos podrían generar dudas, pues esta podría ser una de ellas, eh, que por ejemplo, los anchos de los intervalos varíen en un histograma. Ese sería, digamos, como un histograma que daría con intervalos diferenciados. Ok, por último, con las frecuencias acumuladas menos D, a las que entre comillas llamamos menos D, las vamos a utilizar para hacer lo que es una ojiva menos D. De la misma manera se puede hacer la ojiva mayor que. Entonces, si yo tengo lo principal aquí son las clases, las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas menos D. A partir de ahí, vamos a decir menos de 44.5. Ubiquemos el 44.5, que es el extremo inferior o límite inferior de la primera clase. A menos de eso hay 0, porque a partir de ahí para atrás no hay nada, no tenemos datos. Luego tomamos el límite inferior de la siguiente clase, que es 49.5, y a partir de ahí decimos hacia atrás menos de 49.5 tenemos 1. Luego menos de 54.5 tenemos que contar todo lo que están antes de eso, pero estamos hablando del límite inferior de cada clase, entonces los que están anteriores se sumen, y los anteriores serían 6 y 1. El siguiente es 59.5, menos de 59.5, que es el intervalo de la cuarta clase, tendríamos que sumar los anteriores, y los anteriores son el 8, el 6 y el 1. Entonces eso nos da 15 al sumarlo. Y así sucesivamente nos vamos hasta llegar a la última, que sería menos de 89.5, que es el último valor que tenemos. Y con eso ya completamos. Menos de eso hay 60, porque es el acumulado total, que sería menos de 89.5.
Al dibujar esos valores, nos quedaría un gráfico como este. Para eso tenemos que tomar los intervalos en el límite en el eje X y las frecuencias en el eje Y. Aquí tenemos las frecuencias absolutas 1, 6, 8, todo eso se va a ubicar, pero se van a tomar las acumuladas. Entonces, el primero va de 0 a 1, el siguiente va de 49 a 54, hay 6, más el 1, entonces con ese llegamos a 7, aunque ahí no se mira exactamente, pero se supone que cuando llegamos a 54.5, ahí marca 7. Cuando ya marcamos 59.5, entonces marcamos 15. Ahí ustedes pueden ver que justamente donde corta está entre 10 y 20. Y así vamos completando la ojiva y de esa manera pues la completamos. Cuando nos ubicamos en un punto de la ojiva, vamos a ver qué porcentaje representa esa ojiva y vamos a hablar que el tanto por ciento de estudiantes tienen menos de el peso que corresponda al intervalo en que esté interceptado.